Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Marco Olivier, soy licenciado en fisioterapia y bueno, para mí es un gusto poder compartir un poco del conocimiento que me ha dejado la experiencia que tengo con ustedes. Primero, la verdad es que muchas gracias a todo el comité organizador. En- Ahora ya ven que todos estamos virtuales, entonces aunque no he conocido a todos en persona, agradezco y valoro el trabajo que están haciendo. Yo creo que la experiencia que están teniendo ahorita aprendiendo con todos los medios digitales debe ser algo que sí tienen que valorar ustedes como alumnos. O sea, verán que pareciera muy fácil contactar a alguien y pedirle que haga una ponencia y hacerla para ustedes y de repente a veces no nos sentimos tan satisfechos, pero de verdad esténse convencidos de que esto tiene mucha dedicación y mucho trabajo atrás de todo el equipo que está respaldando el comité organizador. Bueno, pues el día de hoy me gustaría compartir esta pequeña ponencia sobre la eficacia que tienen los procesos manuales sobre las secuelas de un paciente con EBC. Particularmente, yo creo que es un tema que a muchos compañeros, colegas, pudiera causarles algún conflicto desde el enfoque que la terapia manual ortopédica, pues trata con ese tipo de enfoque ortopédico, ¿no? O sea, no tenemos como esos antecedentes de lesiones neurológicas que tengan que ver con, pues, centros neurológicos superiores. Entonces, desde ese enfoque, quisiera decirles que, bueno, hay cosas que se pueden retomar desde muchos de los marcos de tratamiento que existen en la terapia manual. Sin embargo, eh, hay algo con lo que quiero darle como un repunte a la presentación y que tiene que ver con el perfil que ustedes tienen ahorita de estudiantes, porque cierto es que en todas las presentaciones de congresos o en todos los encuentros a los que llegamos a ir como estudiantes, siempre vemos las nuevas técnicas, siempre vemos como lo más novedoso, lo más innovador, pero muchas veces eso hace que nos podamos quedar cortos como profesionales, porque aún tenemos camino por recorrer, aún tenemos, pues yo creo que hasta áreas por las cuales decidirnos dónde trabajar y en ese sentido, pues a veces no cuadramos bien dónde queremos actuar. Entonces esta presentación tiene esos objetivos, así hablar un poquito de qué podemos hacer con la terapia manual, pero bueno, lo vamos a ir descubriendo a continuación. Hay cosas que se definen y como tal, como ese término, pues no hay mucho que cambiar. Entonces, como tal, hemiplegia es el signo clínico de afectación severa consecuente de la hemiparesia, en la que, como ustedes ya saben, la mitad del cuerpo se ve afectada, ya sea la parte contralateral o también la homolateral, con respecto a la región del hemisferio donde se haya causado la lesión neurológica. Poco a poco ustedes podrán ver que dependiendo de la estructura que se haya visto comprometida en esta lesión, será pues las manifestaciones clínicas que tenga este paciente. Ya sea la estructura afectada, el propio tejido cerebral, el cerebelo, el propio tronco encefálico. Y bueno, eso es lo que nos va a dar como estas referencias de sintomatología en los pacientes. Ahora bien, lo importante para nosotros de resaltar es que la hemiplegia tiene una parálisis completa o también parcial a nivel motor o sensitivo de la mitad del cuerpo. Incluye obviamente las secuelas en las fascias, bueno, la cara, el tronco y las extremidades. Y pues tiene un origen etiológico de accidentes cerebrovasculares. Lo importante de resaltar de este tipo de secuelas es que tiene una alta mortalidad. Entonces, los pacientes que lleguen a presentar este tipo de impedimentos, pues bueno, tendrán más factores de riesgo que cuidar debido a que, bueno, aparte de que la prevalencia va en aumento, creo que eso es también lo que nosotros tenemos que ir teniendo muy en cuenta, pues este potencial mortal que tiene para los pacientes. Ahora bien, sabemos que todos los pacientes pues van a tener una sintomatología diferente, van a tener un comportamiento clínico que va a depender de su lesión, pero en su mayoría está bien demostrado
y está bien estudiado que la mayoría de estos pacientes que presentan disfunciones físicas propias de un EBC presentan este síndrome hombro-mano, o que también se denomina síndrome, distrofia simpático refleja. En la Asociación Americana para el Estudio del Dolor, o por siglas en inglés, AIPS, lo define como una variedad de condiciones dolorosas y de localización regional posteriores a una lesión neurológica superior. Esto va a tener por características signos anormales y exacerbados que siempre van a exceder la magnitud y duración al curso clínico inicial. ¿Qué quiere decir con eso? Que bueno, como también ustedes ya deben de saber, cualquier lesión que cursa con un proceso inflamatorio, con un proceso de curación, pues va a tener, según sea este proceso, ciertas etapas para llegar a la curación del mismo. Pues en este caso, no tenemos tan predecido qué puede llegar a pasar, y por eso es que un paciente pudiera verse una mejoría, pero también pudiera observarse que puedan empeorar los síntomas, y entonces pudiera a veces no ser tan congruente con el curso clínico de la enfermedad, pero sí es que, bueno, una característica normal de este síndrome hombro-mano. Empezando con las disfunciones que vamos a encontrar en una persona, pues ya de entrada es importante destacar que va a ocasionar un deterioro motor y una progresión variable en el tiempo. O sea, podríamos esperar que esa persona tuviera dentro de un lapso ciertas características, pero pudieran también ser no tan predecibles. Entonces, cuando también estén manejando a un paciente, lo importante también es explicar que este tipo de cuestiones van a variar mucho en el tiempo. A veces nos comprometemos mucho con unas personas diciendo que en tantos días o en tantas semanas van a cursar con ciertas cosas, y de repente vemos que no es así. Entonces, las cuestiones de un síndrome hombro-mano tienen precisamente esas características. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos con lo que vamos a hablar con los pacientes, porque es obviamente el primer punto de contacto con ellos, ¿no? O sea, pues poder establecer un buen pronóstico. Solamente para darnos una idea, pues este signo de afectación se presenta entre el 12 y 25% de los pacientes. Entonces, claro, no lo vamos a encontrar en el 100% de ellos, pero me parece que 25% sí es un número importante, o una frecuencia importante con la que nos los vamos a encontrar. Dentro de todo el historial que vamos a ver en un paciente, desgraciadamente vamos a poder notar que las causas más comunes por las cuales se llegan a exacerbar estas cuestiones son el desuso del segmento corporal, la inmovilidad del mismo, y también, y desgraciadamente, pues va a recaer en malas decisiones clínicas, el mal tratamiento o el mal abordaje que haya tenido previamente. Entonces, aquí también entra mucho pues este juicio clínico, en el que vamos a poder recibir a pacientes que posiblemente ya tuvieron otro tratamiento, que ya tuvieron un manejo, y que no han tenido una evolución deseable para ellos. Para nosotros es importante saber que este tipo de afecciones va a agrupar ciertas entidades nosológicas. Esto, ¿por qué lo vamos a considerar? Porque pues siempre va a sentar la base del tratamiento, y pues obviamente de los objetivos que quiera definir el paciente. Primero van a estar las alteraciones sensitivas, las alteraciones cutáneas, la disfunción vasomotora y lo consecuente que vendrá, pues, el edema que puede existir en ese segmento corporal. El síndrome hombro-mano va a tener 3 estadios que son importantes de distinguir. ¿Y por qué a veces son cuestiones que, bueno, no a veces, no a veces, yo diría que siempre hay que compartir y dejar muy claros con los pacientes?
todo lo que ellos conocen y saben identificar, y eso viene desde nuestro compromiso como fisioterapeutas, es informar al paciente qué va a vivir, o sea, qué va a tener. Y esos 3 estadios nos van a ayudar a que sea la estrategia de tratamiento que nosotros, junto con el paciente, elijamos poner, bueno, sepan que estas cuestiones que van a coexistir van a ser completamente normales. A veces yo siempre le digo a los pacientes, no, pues no es deseable que te duela, no me gustaría que te doliera, pues yo a mí como terapeuta, pues me preguntan, quisiera que te doliera, pues no, pues a ti como paciente menos. Estas son cuestiones que explicamos con ellos. La primera es esta cuestión de hiperpermeabilidad locorregional de la zona afectada. Aquí estos signos son muy, muy claros porque hay alteraciones a nivel del sistema nervioso autónomo con el flujo sanguíneo, signos de hiperhidrosis, que se van a, bueno, para el paciente podría ser raro empezar a tener como este tipo de signos, pero sí es como importante decir que van a ser normales para él. Y también un antecedente de edema. Entonces, considerando ese primer estadio que el paciente lo pudiera llegar a experimentar, pues bueno, ya tenemos un pie ganado, porque cuando lo abordemos, el paciente va a estar consciente de lo que está pasando. El segundo estadio, que es el esclerodistrófico, se va a caracterizar porque va a existir una característica progresiva de fibrosis que va a afectar a los tejidos blandos, piel, músculo, fascia, tendón, cápsula, membranas sinoviales, e incluso también va a poder afectar la calidad del tejido óseo e igualmente el tejido nervioso y los vasos sanguíneos. El tercer estadio, que pues es el que yo creo que es más ya evidente cuando los pacientes han pasado ya por mucho tiempo de la afección, pues es estadio atrófico, donde es muy característico ver que la piel de los pacientes eh, luce muy brillosa, la piel ya es muy delgada, y en las características del movimiento, porque no estamos hablando como de estas características del EBC, porque nos meteríamos con muchas cosas que no nos alcanzaría el tiempo. Pero sí va a ser muy claro que en ese estadio vamos a encontrar ya signos de rigidez o de limitación del movimiento, ya con patrones instaurados que puedan ser clásicos del cuadro clínico que esté viviendo el paciente. Ahora bien, como definición, o si no bien como una definición tan estricta, o sea, vamos a decir que la terapia manual está constituida por un conjunto de métodos y procedimientos que tienen una finalidad terapéutica para aplicar en el tejido muscular, óseo, articular, tendinoso, nervioso y en el conjuntivo, y que va a tener por propósito obtener de forma directa y refleja reacciones fisiológicas que puedan normalizar las alteraciones del movimiento corporal humano y como tal disminuir o en todo caso lo más deseable es abolir todas las manifestaciones dolorosas. Entonces, si hablamos de terapia manual, vamos a poder encontrar muchos marcos de tratamiento o muchas corrientes de tratamiento. Incluso vamos a poder encontrar escuelas propias de terapia manual con su propia metodología y con sus propios estatutos. Pero finalmente pudiéramos conjuntarlo de manera estandarizada, sí. Obviamente, no va a haber marco de tratamiento de terapia manual que no tenga por objetivo disminuir el dolor. Entonces, esta conexión que quiero hacer entre cuál es el propósito de la terapia manual y lo que les platicaba del paciente neurológico, es que vamos a tener muchas opciones para tratar a ese paciente y el objetivo de esta presentación no es explicarles cada una, sino decirles cómo las vamos a ocupar. Para el fisioterapeuta es bien importante en terapia manual y en cualquier otro enfoque de tratamiento evaluar y tratar las disfunciones.
ya que de la disfunción siempre va a desprender como la sintomatología dolorosa. Nosotros bien sabemos que de donde venga el dolor no siempre es la causa de ese trastorno del movimiento. O sea, podríamos identificar muchas estructuras relacionadas y sacar un resultado, pero para el paciente esa siempre va a ser la primera motivo de buscar la consulta en fisioterapia, es me duele aquí, me duele allá, me duele cuando esto, me duele cuando el otro. Entonces, esa es la premisa con la que seguramente van a trabajar mucho, pero la evaluación siempre va a tener también como vínculo con el paciente para poder elegir el tratamiento más adecuado y sobre todo, pues que siempre nos aboquemos a solucionar todos los problemas de movimiento de un paciente. Ahora bien, hablando específicamente de la extremidad superior o de las afecciones que podamos encontrar en los complejos desde la cintura escapular, el complejo del codo, muñeca, mano y dedos, y en conjunto toda la extremidad en las afecciones de un paciente con EBC, lo podríamos pensar de primera mano, que será evitar las complicaciones por las subluxaciones. Sabemos que una falta de tono muscular o más bien las alteraciones propias del tono muscular, tendrán por consecuencia esta caída del hombro, ¿no? Y con eso un riesgo de subluxación o incluso de luxación. También por todas esas alteraciones motoras, vamos a ver que es muy frecuente que los pacientes tengan estas afecciones por contusiones, que seguido se golpeen, que seguido tengan contacto con superficies y que puedan tener como estas contusiones muy frecuentes. A su vez, también los procedimientos en terapia manual podrán facilitar el posicionamiento articular. Y digo facilitar porque definitivamente, aunque digo yo que tengo una formación en terapia manual, pero sé precisamente que no es la solución para todo ni para todos. Entonces, sí, hasta lo puso un poquito en negritas, que es como la facilitación del posicionamiento, mas no será un camino de una instauración articular o corporal que prácticamente garantice que el segmento va a quedar seguro. Entonces, facilitar me parece que es una palabra más adecuada para esto. Con todo esto, pues evitar el dolor que pueda presentar el paciente y sobre todo por estas condiciones de edema que van a presentar en un síndrome hombro-mano y todo el déficit motor y sensitivo pues que van a tener de acuerdo a la cronicidad de su padecimiento. Entonces, si nosotros pensamos en todo lo que se le puede ofrecer en terapia manual a un paciente, eh, podríamos ahí decir, bueno, sí podemos ocuparlo para todo lo que les menciono aquí en la diapositiva. Sin embargo, pues sí, son condiciones que van a tener que estudiarse muy, muy bien en cada persona, porque en cualquier procedimiento, como lo decía 3 diapositivas antes, se busca una reacción fisiológica a la manipulación, se espera un resultado a lo que nosotros podamos facilitar y cuando las condiciones en el sistema nervioso central no son óptimas, nosotros no podemos garantizar eso. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que muchos marcos de tratamiento, como lo decía al principio, de terapia manual ortopédica, tratan con un sistema nervioso central íntegro. Entonces, sí puede existir como un conflicto acá de que no sea el marco adecuado para el paciente. Sin embargo, aquí lo importante es razonar la información, o sea, ocuparla completamente razonado y ahora sí que poniendo las piezas del rompecabezas en el paciente y saber qué pieza sí queda y qué pieza no. Ahora bien, yo creo que no hace falta decir que todo esto, o toda esta situación a nosotros nos tiene como por sorpresa y nos tiene aprendiendo cosas nuevas. Y digo, sobre todo ahorita que no tenemos como una expectativa de cómo nos vamos a reinsertar a las actividades. Y si de repente pensábamos que como fisioterapeuta, mucho más como terapeuta manual, siempre tenemos que tener ese poder de las manos en el paciente
ese poder de nuestra retroalimentación aquí y de poder tomar y de poder guiar y poder señalar de contacto. Y ahora que nos digan, no podemos tener contacto, es complicado de pensar, pero no es complicado de hacer. Entonces, también aquí quiero poner mucho énfasis en que, bueno, de por sí ya tuvimos un reto en hablar de terapia manual para el paciente neurológico y ahora hacerlo a distancia. Ahora imagínense que hoy tuvieran un paciente. Supongo que muchos de ustedes ya han estado en clínica y imagínense que tengan al paciente a pocas semanas de haberse recuperado y ahora cómo sigue el tratamiento. Si muchas de las condiciones que nos dictan la evidencia actual es que debe de haber mucho feedback, ¿no? O sea, que lo tenemos que señalar mucho, que debe haber mucho contacto, que hay que instruir mucho al paciente. Y ahora que ni siquiera podemos verlos, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es que necesitamos mejorar la comunicación con los pacientes ahora más que nunca. ¿Y por qué ahora más que nunca? Porque a partir de ahora, como ustedes ya saben, no vamos a regresar a la vida de antes. Y muchos pacientes van a requerir esa atención vía online, o sea, por todos los medios y por todas las plataformas. Entonces, este panorama cambiante de salud y cambiante de atención debe de ser para todos los servicios de salud. Entonces, para nosotros, digo, de repente pensábamos, ¿no? Bueno, para los compañeros estomatólogos que tienen contacto con, bueno, pues el aparato estomatológico, pues sí, claro, ¿no? Deben de suspender las consultas. Pero nosotros que tenemos contacto también manual y muy cercano, ¿también tendríamos que hacerlo y modificar nuestra atención? Pues sí, ciertamente sí. Y ahí es donde ustedes que tienen esa oportunidad de hacerlo desde ahorita, ahora que están en formación, ahorita que pueden afinar todo ese tipo de perfil que va a necesitar la sociedad actual y más con esto. O sea, les decía, imagínense que tenían un paciente que tenía pocas semanas de recuperarse de todo lo que un EBC conlleva y de repente dicen no hay servicios, estamos en confinamiento, estamos en una parte de este aislamiento social, entonces, ¿qué haríamos? Entonces, lo que ahorita quiero mencionarles es que nosotros como terapeutas en formación, digo nosotros porque también en alguna parte fui alumno y cada vez que intentas aprender algo nuevo, pues vuelves a ser alumno. A veces nos vemos o nos hacen a orillarnos a obligar a abandonar ciertos elementos de la práctica para confiar en otros. La información que les voy a dar a continuación, que es como preámbulo, quisiera hacerlo como cada vez más emocionante, es sumamente valiosa, pero sumamente valiosa no en el sentido de que tengan que ver con una certificación, que ahora ya ven que eso está este, muy por todos lados, que no tengan que ver con algún tipo de técnica, sino con su perfil de fisioterapeutas y con el poder que van a tener tan solo con la imagen de ser el profesional del movimiento corporal humano. Entonces, estas habilidades, sobre todo en terapia manual, nunca deben tomarse ni a la ligera, ni tampoco como opcionales, mucho menos en el paciente neurológico. Pero también en el paciente neurológico vamos a encontrar que hay, pueden existir como estas condiciones de impedimentos de la comunicación verbal. Entonces, para nada tendríamos que tomarlo a la ligera. Entonces, esta interacción clínica en fisioterapia tiene que ver mucho con la recuperación funcional. Lo que les voy a mencionar a continuación, y es algo con lo que también quisiera que hicieran como una pequeña reflexión, todas sus acciones deben estar basadas en la evidencia, ¿de acuerdo? Lo que les voy a mencionar tiene evidencia científica, tiene sustento, o sea, tiene sus estudios, y de esa manera es como infiere en nuestras decisiones clínicas, porque entonces le estaremos ofreciendo al paciente algo que está comprobado, algo que sabemos por cómo se ha estudiado va a funcionar y va a tener un efecto en ese paciente.
estábamos hablando de terapia manual en el paciente neurológico. Pero ¿qué tal si ahora le damos un giro y no vamos a hablar de la terapia manual que pone las manos en el paciente? La que sostiene, la que guía, la que tracciona, la que elonga tejidos. Vamos a hablar de sí, las manos del paciente, pero desde el poder que van a tener frente al paciente. Entonces, estos 8 puntos que, que les voy a dar, yo digo, ya también di clases en universidad, ya tengo experiencia con la docencia. Y yo siempre le decía a mis estudiantes, no anoten nada, no anoten nada, o sea, nada de la libreta o nada de lo que vayan a apuntar en sus teléfonos, en sus computadoras, en sus tabletas, este, se va a trasladar de la manera que lo vamos a trabajar aquí. Pero esta vez, o sea, no les voy a decir anótenlo, pero sí quiero que lo tengan súper presente. Porque si ustedes van a ser terapeutas, fisioterapeutas clínicos, estos 8 puntos que les voy a dar a continuación, les van a dar el perfil para que únicamente aplicándolos el paciente sepa que está en las mejores manos. O sea, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, las manos, estas, las que lo van a trabajar. O sea, a veces decimos, estas son las mejores manos, o sea, como un término muy coloquial, pero ahora sí, literal, van a estar en las mejores manos. Podrán ver que en la presentación, pues por supuesto que tuve que buscar imágenes que estuvieran acorde a ustedes, pues es lo que yo necesito que ustedes se vean en eso. Entonces, el primer punto es enfóquense en su rol de fisioterapeutas. Está muy, muy bien demostrado, o sea, incluso las referencias vienen al final de la presentación, de que cuando dos personas interactúan, cuando dos personas tienen un rol bien establecido, esta relación psicológica y este sentido del paciente, el fisioterapeuta, bueno, en el estudio clínico se ha definido como el paciente y el profesional de la salud, van a tener una sinergia siempre y cuando sepamos posicionarnos bien en lo que nosotros queremos hacer. Y de ahí empieza el primer paso para que ese paciente sepa que sí está con un buen fisioterapeuta, porque nosotros pudiéramos saber la mejor técnica para elongar la cápsula articular, pudiéramos saber la mejor técnica para mejorar el estado de cierto plexo nervioso, pudiéramos saber el mejor procedimiento para mejorar la movilidad tendinosa, pero si no hemos establecido esa comunicación, esa conversación y esos roles, no vamos a tener buen resultado. No vamos a tener buen resultado. Y yo creo que todos han tenido experiencia con eso, de saber decir, ay, no, yo prefiero contigo con tu compañero. La verdad es que miles de cosas. Seguramente lo han vivido. Entonces, ese es el primer punto. Queremos emplear buenos procedimientos, queremos emplear buenas manipulaciones. Entonces, primero necesitamos enfocarnos. Y eso también va en el sentido de que aquí en la clínica en Puebla, tenemos practicantes de la UVM, pero pues del campus Puebla. Y de repente, a lo mejor como practicantes, les pasa que nosotros, al menos, bueno, nosotros somos 3 compañeros en la clínica y nosotros sí tenemos como bien claro el sentido de que deben de ser autónomos, independientes, que deben ser profesionales que tomen decisiones, que asuman responsabilidades, por lo tanto, sí se quedan con pacientes. Pero sí vemos que muchos de sus 6, 8 compañeros que han estado por ahí, les cuesta trabajo eso. ¿Por qué? Porque llegan pensando en qué van a hacer, pero no llegan pensando en quiénes son. Y ahí está la primera barrera. Entonces, ¿cómo van a emplear procedimientos manuales si ni siquiera tienen este primer punto de saber que ellos son los fisioterapeutas? De verdad, es un poquito difícil de concebir, pero de verdad que este, es algo muy común entre los profesionales en formación. Les digo, yo he visto a sus propios compañeros del Campus Puebla y sí me he dado cuenta que han sido, o si ahorita lo analizo con los 8 puntos que les voy a decir, han sido barreras bien importantes para ellos, barreras que, o sea, los han puesto en una condición de que, oye, pues ya no sé si de verdad es el practicante o
digo, yo siempre les doy el peso que se les debe dar. O sea, sí trato de darles el papel bien y de repente ellos se me hacen chiquititos, pero va desde aquí. Va desde aquí. O sea, no puedes ocupar las manos si no sabes quién eres. Va el segundo. Es para el paciente neurológico mucho más. Todavía al paciente neurológico que le van a poner las manos, siempre deben encargarse de crear un espacio seguro para el paciente y su tratamiento. ¿Cómo traducimos esto? ¿Cómo lo vemos? Sí, la clínica puede estar muy bonita, el consultorio puede estar muy limpio, mucha luz, o puede oler muy bonita, o lo que ustedes quieran. Pero seguramente han visto muchos pacientes que la familia le dice, ay, aquí no te duele y en la casa sí te duele. Como de, porque ya, bueno, mío Marco, ¿no? Pues estás con Marco no te duele, pero cuando estás con Juanita, que es la que te cuida, ahí con ella sí te duele. Entonces, esta relación como de lo que nosotros representamos y lo que nuestro espacio de tratamiento representa para un paciente, sí es importante para facilitar el tratamiento. Entonces, esta comunicación o este escenario que nosotros construimos, o sea, porque nosotros lo construimos, o sea, invitamos al paciente lo colocamos, pero nosotros construimos ese ambiente para que estas conversaciones sobre el dolor, sobre sus impedimentos y sobre todo lo que tenga que ver con su estado funcional y de movimiento se pueda dar. Entonces, y miren, vamos 2 puntos en los que no necesitamos tener una trayectoria grande, o sea, una trayectoria de años, ni tampoco una trayectoria llena de diplomas, ni tampoco de certificados, sino de carácter, o sea, de un perfil de fisioterapeuta. Digo, por supuesto, no es exclusivo de la terapia manual, pero que sí les va a dar toda toda esa ventaja para poder insertarse al momento de realizar una manipulación. Entonces, el crear un ambiente seguro también para el paciente va a garantizar que lo estamos entendiendo y que estamos como en esta etiqueta de autenticidad, o sea, que tienen seguridad de lo que vamos a hacer. Muchas personas a veces les enseñamos la pelota, dicen, no, ¿cómo crees que yo me voy a subir ahí? No, no, yo me voy a caer. Siempre ven los riesgos, pero nosotros ya facilitamos que esos riesgos no los tengan en la mente, o sea, como de que se sientan seguros de que lo que nosotros vamos a emplear va a ser benéfico para ellos. Punto 3. Sitúense primero en la comprensión y después en la contención. O sea, en la terapia manual, siempre que nosotros vamos a decidir tratar cualquiera que sea el tejido, o sea, muscular, ligamentario, capsular, sinovial, nervioso, bueno, todos los tejidos blandos, siempre queremos hacer y a veces no entendemos ni por qué. Yo se lo decía igual con sus compañeros del Campus Puebla. O sea, ellos podrían en clase haber visto un sinfín de técnicas y muchos procedimientos y de repente buscándole solución a los problemas de los pacientes. Oye, si le hacemos una tracción capsular, oye, si le hacemos una manipulación de Maitland, y sí como de, o sea, pues yo no dudo que no pueda ser un procedimiento bien empleado, pero ya tuviste como todas estas características de comprender la situación antes de tratar. Y eso sí tiene que ver con un proceso muy complejo, no solo de razonamiento clínico, sino también de ubicarnos en esta evolución para el cuidado de la salud, porque al final de cuentas lo que nosotros queremos lograr es un cambio en ese estado. Entonces sí vale mucho la pena que podamos como compartir y podamos hacer como rotar este conocimiento entre el paciente y nosotros para que lo que nosotros decidamos hacer con las manos sí funcione. Entonces, de verdad, cuando tengan a su siguiente paciente, estos 8 puntos, háganlos, que no tiene que ver con el tratamiento, ¿eh? O sea, de verdad, no tiene que ver ni con cuánto tiempo vas a sostener la manipulación, ni en qué dirección la vas a hacer, ni con reglas en kinesiología que puedan mejorar el tratamiento. No, tienen que ver
con el perfil que van a lograr. Se los insisto mucho porque esto es lo que hoy está a su alcance. Hoy esto, lo que les estoy diciendo, está muy a su alcance y está muy fácil de emplear y lo mejor es que les van a dar los mejores resultados. Se los puedo garantizar. 4. El tiempo. El tiempo que nosotros empleamos para el paciente, y no quiere decir que esté 5 horas en la terapia. Hemos conocido muchos casos de colegas que tienen a los pacientes 2 horas, hora y media, bueno, cada quien su manera de trabajar, pero eso no tiene que ver con que le demos más. El tiempo sí es el activo de mayor valor. Y esta parte del tiempo tiene que ver con lo que nosotros le damos peso al paciente. Porque yo lo he visto, o sea, muchas veces nos creemos tan buenos en una técnica, nos creemos tan buenos para hacer cierto tratamiento, que ni siquiera le hemos preguntado al paciente, no, te voy a poner esto. No, acuéstate, te lo voy a hacer. Y ni siquiera le hemos preguntado. Está demostrado que una persona, ahora sí que está demostrado científicamente que una persona tarda hasta 1 minuto 32 segundos o por ahí de 92 segundos en el tiempo que le toma explicar su historia clínica. Pero también está demostrado que cada 11 segundos el profesional que está en la entrevista de la examinación lo interrumpe. ¿Cómo nosotros esperamos construir decisiones clínicas si cada vez que nos están dando la información la interrumpimos? Y eso tiene que ver mucho con que le demos ese espacio al paciente porque a final de cuentas, él es el propósito del tratamiento. Entonces, me regreso un poquito al punto 3, pero no darle el tiempo e interrumpir tiene que ver más con querer ya hacer antes de comprender. Entonces, en eso sí tenemos que aprender a escuchar mucho a los pacientes. Yo sé que va a haber muchos pacientes que quieran hablar de muchas otras cosas más y que se les vaya por ahí el tiempo queriendo explicar por qué llegó tarde y el tráfico y el clima. Pero si nos centramos a esto, eh, la validación de toda esta información y todas las expectativas que nos dé una persona, ténganlo por seguro que va a representar toda esa información para darle solución al problema. Y si lo hacemos más seguido, vamos a poder obtener como todas las herramientas para no esperarnos a la terapia 3 y decir que no le funcionó lo que nos planteamos al principio. Vamos a tener un panorama mucho más claro y todavía más en el paciente neurológico tendremos la información más extendida y pudiéramos localizar y ubicar más lo que sí nos sirve antes de pensar lo que posiblemente le sirva. Y el tratamiento no tiene que ser así. O sea, no tiene que decir, bueno, vamos a ver si le funciona. No, no. O sea, esto es lo que te va a funcionar y lo vamos a trabajar así. Por supuesto que los resultados van a ser muy, muy diferentes, pero de verdad, los pacientes exigen ser escuchados. De verdad. Exigen y demandan ser escuchados. Y si el paciente de repente no muestra las características de querer ser escuchado, entonces ustedes denle el lugar y la validación para que él sienta esa importancia de ser escuchado. Vamos con el 5. Valorar el sentir antes del síntoma. O un poquito, es que a lo mejor nosotros en español no decimos mucho ahí, valorar el sentir. Pero bueno, por cómo vienen las referencias, pues es como esta parte de valorar los feelings antes que los symptoms. Pero bueno, en español, valorar el síntoma, el sentir antes del síntoma. Es cierto que el dolor es una experiencia subjetiva y cada quien lo siente diferente. Nunca caigan, nunca caigan, eso os quiero pedir muy atentamente, nunca caigan en el de, ay, no manches, ni le duele y te está diciendo que le duele 10. La persona, el compañero, el colega que diga, ay, ni le duele. De verdad, aléjense de él. Porque esa persona no ha comprendido que toda este conjunto de experiencias que le han brindado al paciente
o que ha recogido para decir que le duele algo, o sea, tiene un trasfondo muy, muy grande. Entonces, el poder apreciar todo eso que un paciente nos va a referir como dolor tiene que ver con una comprensión de esa, ¿cómo decirlo? Como de esa dimensión muy, muy grande. Entonces, si pudiéramos observar más características que en el paciente neurológico, pudieran nosotros guiarnos para saber qué tratamiento le vamos a emplear, porque también pudiéramos ya de tajo decir que no le duele y entonces no vamos a poner el mismo empeño en la manipulación, se nos van a olvidar las reglas de por ejemplo, del estiramiento capsular, vamos a hacer las repeticiones pues con el mínimo interés porque pensamos que al paciente no le duele. Y eso es un error muy grave. Entonces, no quiero decir que reaccionemos igual que el paciente, por eso es valorar el sentir antes que el síntoma. Y el hacer esta valoración implica que nosotros podamos tener como mejores expectativas que son más importantes y por arriba del sentir del paciente para que le podamos ofrecer una solución efectiva. Mencionamos al principio de estas características del síndrome dolor hombro-mano. O sea, si vamos a pensar que son exacerbadas y que muchas veces no van a coincidir con el curso clínico establecido, pues bueno, entonces no pudiéramos nosotros tomar a la ligera decir, no, no le duele, no le molesta. No, no es algo que está exagerando. Entonces, es un punto que sí es algo que ustedes que están en información no cometan ese error de decir, no, pues no le duele. Un estudio que viene en las referencias mencionaba que se les hizo un seguimiento a 200 pacientes que tuvieron un periodo de tratamiento del 89 al 2008 y cómo iban a ser sus expectativas de tratamiento y pues se coincidía mucho en eso, o sea que de un seguimiento tan largo las personas llegaron a mostrar como esa depreciación de su dolor. Y pues obviamente los resultados en su calidad de vida pues no fueron los óptimos. Vamos con el 6. El valorar estas metas y cómo le vamos a dar peso a los objetivos. Estamos muy acostumbrados a que de repente le decimos objetivos a mediano, objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, y a veces parece automático cómo colocamos la información, pero esto es lo que realmente tiene que tener ese peso en la balanza para que tenga un valor agregado. O sea, las personas le van a dar ese valor siempre y cuando, le van a perseguir su objetivo y su meta siempre y cuando tenga un valor agregado, siempre y cuando valga más. Si nosotros mismos le quitamos, lo depreciamos, le quitamos el valor, pues por supuesto que no vamos a llegar a ese resultado óptimo. Entonces, eso también está relacionado con los datos bueno, toda la información que nos pueden dar sobre su dolor, pero para que realmente le demos ese valor, o sea, suba la balanza, o sea, sí haga ver al paciente como punto inicial en su tratamiento y que nosotros en el momento que decidamos emplear un procedimiento, sepamos que tenemos un valor agregado a eso. O sea, cuando hacemos las cosas conscientes de que le agregábamos como ese valor, esa plusvalía, las cuestiones van a poder optimizarse muchísimo más. Y miren, vamos en el punto 6. Y no ha sido necesario explicarles ninguna técnica. De verdad, chicos, chicas, todo eso tiene que ver en cómo saber utilizar las manos. Y ni siquiera las manos hemos puesto, ni siquiera las manos hemos puesto. Yo les aseguro que si en su próxima consulta se anotan los puntos, bueno, por primera vez les voy a decir que anoten las cosas, los hacen y van a tener, bueno, los resultados ya se van a estar dando solitos sin que estén empleando cosas. No quiero decir que no hagamos nada, no estoy insinuando eso. Estoy poniendo como todo el camino labrado para que lo que ustedes decidan poner, aunque sean las estrategias diferentes, y digo, también una cuestión en terapia manual que está por ahí mucho en juicio o
en esta parte del nivel científico es que pues todas las manos sienten diferentes. Entonces, la palpación, al no ser una herramienta en terapia manual tan mesurable científicamente, pues hace que nosotros o todos tengamos una mano diferente. O sea, aunque las tomas sean las mismas, pues las manos son diferentes. Yo tengo manos, pues yo diría que pequeñas. O sea, hay compañeros que tienen manotas y hay compañeras que tienen manitas y compañeros también manos más pequeñas. Pero si de entrada ya hicimos todo esto, les aseguro que el paciente de entrada va a tener muy, muy buena disposición para el tratamiento. Entonces, poner este valor de las metas y los objetivos involucran al paciente a tal que este entendimiento de todas las vías que se involucran en su padecimiento, si tenían así como esa característica de estar enredados, se puedan desenredar y les puedan ustedes ofrecer facilidad de ir empleando lo que decía. Vamos por el 7. Compartan la historia. Compartan la historia. Esta parte de poder platicar al paciente no significa que si yo tengo un paciente que se llama Juan Pérez, eh, quiere decir que si llega la señora Sofía Luna, le comente lo que el señor Pérez vive y pasa y experimenta aquí en la sesión. Lo que pasa con muchos pacientes y que también está comprobado en los estudios es que al pensar que son los únicos con esas vivencias, porque eso generalmente pasa mucho con las experiencias del dolor que no son bien comprendidas, es que solo creen que les pasa a ellos y que nadie lo entiende, es que se crea esta esfera de confusión y de frustración. En el momento que ustedes traten a un paciente y que vean, por ejemplo, las características de un hombro caído y que tiene toda la vía para presentar subluxación, decir, oiga, señor Pérez, fíjese que hace un par de meses tuve un paciente que su manejo tenía un carácter, bueno, para su manejo tenía características muy similares a lo que usted presenta y empleamos tal, y sus resultados fueron tal y tal y tal y tal y tal. Me parece que todos casos son individuales, pero sí nos da como el panorama de lo que usted puede lograr. Hay pacientes que llegan pensando que ya no pueden hacer nada. Y es lo peor. Es que me dijo tal que ya no voy a poder levantar, que ya no voy a dejar el bastón, que ya no voy a poder salir yo solo del auto, que ya no me puedo sentar en sillas que sean por debajo de 90 grados y se la creen. O sea, y primero hay que llegar y quitarles como todos esos pensamientos, pero si les decimos que hay muchas personas que han vivido lo mismo, muchas personas que han pasado por todo eso, la cuestión que coloca al paciente o que lo vincula con su tratamiento, le da como este sentido de la validación y la importancia de lo que otras personas también han vivido. Eso no quiere decir que les contemos los datos clínicos de otros pacientes, sino que realmente sepamos compartir la historia y esta como, ¿cómo decirlo? Como esta narrativa en la cual nosotros podemos ofrecer al paciente mejores garantías para su tratamiento. Sobre todo en los pacientes neurológicos, que sabemos perfectamente que pueden ser tratamientos que se puedan extender por varias semanas o seguimientos que puedan llevar varios meses. Entonces, en esas cuestiones los pacientes también necesitan seguridad y garantía. Y el 8, de verdad, concéntrense en tener un final fuerte, muy fuerte. Los principios de la terapia manual, pues sí tienen como estas condiciones de mejorar la movilidad, sin embargo, la funcionalidad y esta condición neuromuscular que facilite el desempeño funcional de una persona, pues no lo va a dar cuantas veces movamos un hombro o un codo o una mano, eso lo va a dar toda la estrategia de ejercicio que le podamos dar a esa persona. Entonces, si nosotros anticipamos el final fuerte que puede tener un paciente, siempre van a mirar a la meta. Y nosotros les decimos que pues nada más le vamos a mover la mano y lo ponemos con plastilina, y no porque le quite valor a la plastilina, no estoy diciendo eso. Eh,
Por ejemplo, bueno, me regreso, sí tenemos pues, por ahí una paciente con EBC, ella trabajaba haciendo calcetines. Bueno, obviamente no tenemos nada similar a eso, pero todo lo que le dábamos tenía el objetivo ya no de hacer los calcetines, sino de realmente poder llegar sola al trabajo, porque hacerlo en la máquina que lo hacía era para ella muy fácil. Lo preocupante para ella era trasladarse al trabajo o a esta fábrica de calcetines. Entonces nos enfocamos tanto en eso que, o sea, la señora tenía ya una clara imagen de que iba a llegar a la fábrica, bien, ya, presentada como sea, pues, no iba a tener ningún riesgo porque la tarea resultaba bastante fácil. Pero el final era eso, o sea, que le diéramos como esa validación, ese posicionamiento o hasta empoderamiento de que el final iba a ser tan funcional como ella lo deseaba. Obviamente ella tenía como las características en recuperación, pues para poder hacerlo, pero yo he visto muchos pacientes que no lo han vivido así. O sea, muchos pacientes que han dicho, oye, ¿cómo lo vas a parar si no se ha parado en 20 terapias en otro lugar? Nunca se paró. Ya, pues es que lo tuvieron que hacer eso desde la primera vez. Oye, no, ¿cómo me vas a mover el hombro? No, no, no lo he movido desde hace un mes. No, pues eso es lo que tuvo que haber hecho desde los primeros 3 días, digo, hablando muy genéricamente, pero esta parte del manejo que pueda tener el dolor de un paciente, ubicándolo en capacidades muy, muy altas, está soportado, muy bien soportado por la evidencia, porque al implementar estas adherencias como de las expectativas muy grandes o muy fuertes que puede tener un paciente, va a proveer como de esa necesidad de conciencia y va a evitar las confusiones en los pacientes. Entonces, esto es lo que le podría dar a una persona una mejor expectativa de lo que ellos pueden lograr. Ahí por la imagen pudieran ver, bueno, está una persona en el piso sobre un rollo, suponemos que hace cualquier ejercicio, pero va desde lo más sencillo. O sea, hay gente que con las secuelas de BC dice, yo me voy a poder hincar, o sea, no, yo voy a poder agachar, o sea, no, yo me voy a poder acostar así, y sí, o sea, dependiendo de todo eso, sí lo van a poder hacer si nosotros se los demostramos. Y miren con todo esto, o sea, hemos recorrido esta parte del perfil de un terapeuta manual en un paciente neurológico y no hemos descrito ninguna técnica. O sea, no dijimos ningún procedimiento. Y no porque no me lo sepa, o sea, eso también aclarándolo, no es por eso, sino porque en su formación como fisioterapeutas, y ustedes en el programa de licenciatura, deben de aprender que no todo está en los procedimientos, sino todo está en manejar una mejor técnica o no. De verdad, este listado de información, que de hecho es un poco o mucho de la referencia de, de un fisioterapeuta que se llama Conor Gledhill, que es australiano, y que al tener este panorama de información, y él por ahí lo refiere, decir, es conflictivo no solamente para los pacientes, sino también para los fisioterapeutas, que de repente estamos tan mecanizados a llegar, poner, hacer, se va, llegar, poner, hacer, se va, llegar, poner, hacer, se va, y que en esas cuestiones pudiéramos perder como el sentido de lo que sí le va a dar el peso al tratamiento. Entonces, pudiendo hacer eso y pudiendo tener como ese panorama del tratamiento, pudiéramos al paciente ofrecerle muchísimo más cosas. Con esto quiero decir que el paciente, perdón por los sonidos, no estaba preparado para que sonara tanto mensaje, pero que le podamos ofrecer al paciente como todas las garantías de que lo que nosotros empleemos esté, eh, esté garantizado para un tratamiento exitoso. Entonces, la terapia manual, por supuesto que va a poner las manos en el paciente, pero antes de eso nosotros tenemos que poner todos los juicios para estar seguros de que eso que le vamos a ofrecer sí va a tener como toda la seguridad y garantía que va a estar bien hecho. Eh, Aquí al final van a encontrar algunas de las referencias que se ocuparon. Por cierto, lo voy a compartir con el equipo organizador de la, del encuentro, por si lo llegan a necesitar. Por ahí
Bueno, que la letra ya me quedó chiquita. Pero, por ahí está. En el estudio de Stewart de 1995, o sea, la referencia tiene casi 4,000 citas. O sea, se podrán dar de cuenta el valor clínico que tiene ese documento. Entonces, de hecho, lo puse ahí porque, de repente, no, 1995, pues ya, pues, que eso que ya tiene, muchísimos años, tiene veintitantos años. Pero si nosotros lo vemos desde el otro sentido, podemos ver que si eso ya se estaba haciendo en esos años, ¿por qué no lo vamos a hacer ahorita? O sea, ¿por qué vamos a ser fisioterapeutas de llegar, hacer, poner, mejoró o no mejoró? No, pues va a pasar esto. No, o sea, tenemos que tener un mejor sentido del manejo de los pacientes. Entonces, sí quiero que en esa cuestión ustedes puedan explorar mucho más lo que pueden hacer. Y digo, lo que pueden hacer antes de poner las manos. O sea, imagínense, les estoy hablando de terapia manual y ni siquiera les he dicho que pongan las manos. O sea, les he hablado de terapia manual, pero en el sentido de cómo ustedes van a poder ofrecer al paciente todo lo que sí los va a hacer sentir seguros con ustedes, o sea, todo lo que sí los va a poder decir, yo sí voy al tratamiento con esta persona, yo sí me sigo en él, yo sí me quedo con el seguimiento de este fisioterapeuta, prefiero trabajar con esta fisioterapeuta que con aquella porque todo lo que les acababa de mencionar. Muchísimas gracias. De nuevo, les comento que como los compañeros de UVM Puebla estaban aquí, ustedes también tienen la invitación cordial. Si alguno de ustedes quisieran hacer una estancia clínica en, en la clínica aquí en Puebla, estamos ubicados ahí en Torres Médicas Angelópolis, así que tienen la puerta abierta por si alguno de ustedes quiere venirse un rato, pues ya nada más por ahí con sus este, coordinadores, con sus profesores, pues lo podemos concretar para que pues, sigamos creciendo en este medio. Les agradezco mucho, otra vez les insisto mucho con valorar el trabajo que hicieron todas las personas del comité, porque sé que con estos congresos hay que correr mucho, hay que hacer mucho y de verdad, o sea, pareciera muy fácil y pareciera muy rápido, pero todo esto tiene muchísimo, muchísimo chiste. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues espero que en otra cuestión nos pudiéramos ver mejor. Hasta luego y que estén muy bien.